Muy buenas tardes, profesor, compañeros. Le estaré hablando sobre el tema de concesiones palestinas Margot Matis 1924, el Tribunal Permanente de Justicia Internacional de la Liga de Naciones y Principios de Solución Pacífica de las Controversias Antecedentes. Eh, en el caso de las controversias de Palestina, Mar Marmot Matis fue uno de los primeros asuntos que se sometieron al Tribunal Permanente de Justicia Internacional de la Liga de Naciones, creado en 1922 como el primer órgano judicial internacional permanente. El caso se originó en una reclamación presentada por un súbdito griego eh, contra el gobierno británico que administraba el territorio de Palestina bajo un mandato de la Liga de Naciones. Maltis alegaba que el gobierno británico había violado sus derechos exclusivos sobre varias concesiones que había obtenido del gobierno otomano antes de la Primera Guerra Mundial, relacionadas con la construcción y explotación de obras públicas de Palestina, como ferrocarriles, tranvías, suministros de agua y electricidad. El gobierno británico rechazó la reclamación y sostuvo que carecía de jurisdicción para conocer del caso, ya que no se había agotado la vía diplomática previa entre Grecia y el Reino Unido, y que las concesiones otorgadas por el gobierno otomano habían caducado con el cambio de soberanía de Palestina. Fechas y vigencias. Las consecuencias palestinas de Matis fueron un conjunto de contratos otorgados por el gobierno otomano y a la empresa griega de Maramatis, ese nombre me cuesta un poquito, disculpe, de Palestina, Concession, en 1914, para la construcción y explotación de obras públicas de Palestina, como ferrocarriles y tranvías, como ya había mencionado. Eh, También dictó una sentencia el 30 de agosto de 1924 en la que reconoció la validez de las concesiones otorgadas por el gobierno otomano y rechazó las objeciones preliminares planteadas por el Reino Unido. El tribunal consideró que tenía competencia para conocer del caso, que Grecia tenía un interés legítimo en la protección de los derechos de sus nacionales y que el mandato británico no afectaba las obligaciones internacionales del antiguo soberano. El tribunal también afirmó que el principio de la solución pacífica de las controversias internacionales, al declarar que cualquier disputa de carácter jurídico relativa a la interpretación de tratados existentes que no hayan podido ser resueltos por vía diplomática deben ser sometidas a procedimientos judiciales o arbitrajes. Eh, También dictó su sentencia, como ya mencioné, el 30 de agosto de 1924, en la que reconoció su competencia para resolver el caso y declaró que las consecuencias otorgadas por el gobierno autónomo seguía siendo válida y oponibles al gobierno británico. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo de las concesiones palestinas de Mavromatic en 1924 resolver una disputa entre Grecia y el Reino Unido sobre los derechos de un empresario griego para construir y explotar las obras públicas de Palestina, que estaban bajo el mandato británico. También fue necesario eh, permanente de justicia internacional de las Ligas de Naciones. El primer tribunal internacional permanente se encargó de decidir si el Reino Unido había violado el mandato al impedir que Marmatis realizaría sus proyectos. El tribunal dictaminó que el Reino Unido no había violado el mandato, pero reconoció la validez de las concesiones de Marmatis y le otorgó una indemnización. El caso fue importante porque estableció el principio de soluciones pacíficas de las controversiales internacionales, según el cual los estados deben recurrir a medios pacíficos como la negociación y la mediación, el arbitraje o el juicio para resolver diferentes
diferencias sin recurrir a la fuerza o a la amenaza de la fuerza. La naturaleza de las partes, proceso de las negociaciones y formación del tratado. El Tratado de las Concesiones Palestinas de Mavrommatis 1924 fue acuerdo entre el Reino Unido y Grecia para resolver disputas sobre el derecho de explotación de ciertos servicios públicos en Palestina que estaba bajo el mandato británico. El tratado se firmó después de que el Tribunal Permanente de Justicia Internacional de la Liga de Naciones dictara una sentencia favorable a la reclamación de Marmatis, un súbdito griego que había obtenido las concesiones del gobierno otomano antes de la Primera Guerra Mundial. El tratado reconoció los derechos de Mavrommatis y estableció una indemnización por parte del Reino Unido. El caso es considerado como un ejemplo de principio de soluciones pacíficas para las controversias internacionales, ya que ambas partes aceptaron someterse al arbitraje del tribunal y cumplir con importancia. El caso de concesiones palestinas Mavrommatis 1924 fue uno de los primeros asuntos que el Tribunal Permanente de Justicia Internacional de la Liga de Naciones tuvo que resolver. Ese caso se originó por una reclamación de ciudadanos griegos contra el gobierno británico, que administraba el territorio de Palestina bajo un mandato de la Liga de Naciones, por haber violado sus derechos de concesión sobre las obras públicas de Jerusalén y otras ciudades. Las concesiones dictaminó que tenían competencia para conocer el caso y que la reclamación de Mavrommatis era admisible. El tribunal también estableció el principio de soluciones pacíficas de las controversias internacionales, según el cual los estados deben recurrir a los medios jurídicos o diplomáticos para resolver sus diferencias, sin recurrir a la fuerza o a la amenaza de la fuerza. El caso de las concesiones palestinas de los más de 1924 es un ejemplo histórico de la contribución de las Ligas de Naciones al desarrollo del derecho internacional y al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.